Muy bien. Entonces, en pocas palabras, lo que dice aquí es que la reificación permite razonar sobre el valor de verdad de restricciones o expresiones booleanas. Entonces, básicamente, nosotros podemos escribir variables reificadas, porque digamos que las reificaciones van a estar ligadas a unas variables que nos permiten razonar sobre algunas restricciones que tienen conectores lógicos, que pueden tener disyunciones, implicaciones. Vamos a utilizarlo incluso hasta la doble implicación allí, negación. Entonces, la idea es que estas variables que van a estar reificadas, pues van a tomar un valor de verdad y luego yo puedo razonar sobre esa variable. Eh, una de las características importantes que está asociada o que uno normalmente asocia con la reificación es que las reificaciones hacen posible que uno intente dar solución a problemas que están sobre restringidos. ¿Qué significa eso? En ocasiones uno modela un problema y se da cuenta que ese problema que modeló pues no tiene una solución. O sea, todas las restricciones que existen y los dominios de las variables hacen que no exista ninguna solución para ese problema. Pero en la práctica, pues a nosotros nos gustaría tener una solución, aunque no satisfaga todas las restricciones. Entonces nosotros podemos pensar reificaciones o variables asociadas con valores de verdad que nos permitan de cierta manera tratar de resolver el problema maximizando el número de restricciones que tiene ese problema que estamos intentando resolver. Arranquemos entonces a ver un poco cómo se escribe una reificación. Entonces noten ustedes este ejemplo. Escribimos la palabra constraint porque realmente va a ser una restricción. Tenemos una variable booleana, en este caso es una variable b, y aquí noten que ponemos la doble implicación. Esto quiere decir que B va a ser verdadero si y solo si X menor que Y es verdadero. Pero también B va a ser falso si y solo si X menor que Y es falso. Es decir, esta restricción que estamos poniendo aquí va a ser equivalente a tener algo por este estilo, una igualdad. Es decir, que B va a tomar el valor de verdad que X menor que Y tenga en su momento. Noten que esta restricción lo que intenta hacer es darle un valor de verdad a B. No necesariamente garantiza que X sea menor que Y. Bien. Eh, Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos que la restricción B es igual a X menor que Y. ¿Sí? Es parecido como lo teníamos acá. Algo, digamos que de sintaxis, es que cuando utilizamos la igualdad es necesario utilizar los paréntesis. De lo contrario, Minisync pues, lo va a detectar como si fuera un error. Si utilizamos la doble implicación, pues no hay necesidad de utilizar paréntesis. Es opcional. Miren esta otra restricción aquí. Entonces tenemos que B es igual. Tenemos, por ejemplo, aquí podemos utilizar aquí estamos haciendo una ecuación. Básicamente, X va a ser verdadero si se cumple que X más Y más Z vale 0. De lo contrario, pues B va a ser falso. Estos son ejemplos independientes. Y tenemos aquí, por ejemplo, que la restricción, un ejemplo es que B sea igual a X diferente de Y. Es decir, si X es distinto de Y, pues B va a ser verdadero. De lo contrario, pues B va a ser falso. ¿Qué significa realmente una restricción reificada? Entonces, internamente, por ejemplo, en este ejemplo de X menor que Y, se dice que la restricción X menor que Y está reificada y B se llama o se conoce como la reificación. Ahora, estas reificaciones son en ocasiones muy útiles al ser utilizadas dentro de lo que son operaciones matemáticas, pero Minisync necesita realmente hacer una coerción o una conversión de booleano a entero para poder operar sobre esa variable booleana. Entonces, la forma de hacerlo es utilizando la función bool2int. Entonces, miremos acá este ejemplo. Tenemos una restricción, una variable reificada A que toma el valor de verdad respecto a X menor que Y. B está reificando a Z diferente de X y C está reificando a W mayor o igual que X. D es una restricción, pero lo que estamos haciendo es multiplicando el valor de verdad de A, pero convertido a entero, es decir, que si A es falso, pues esto va a tomar el valor de 0 multiplicado por W.
Si A es verdadero, pues esto va a tomar el valor de 1 multiplicado por W, D va a ser doble, y en ese caso tomaría el valor de W. También podemos tener operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos estas sumas donde estamos sumando los valores de verdad de A, B y C. Y aquí lo tenemos, digamos que restringido a que eso tiene que ser menor o igual que 2. ¿Qué significa esto? Eso significa que la restricción 1 o 2 de estas tres restricciones de A, B y C debe mantenerse, ¿sí? Es decir, perdón, una o dos restricciones deben ser verdaderas. Las tres, en este caso, no pueden ser verdaderas. Eso es lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que de estas tres restricciones se debe cumplir ninguna, ¿cierto? Una o dos, pero las tres no es posible que se cumplan. En Minisync, digamos que esto es la forma natural de escribirlo, pero en las últimas versiones él hace una conversión automática. Luego, si ustedes escriben esto también es válido en las últimas versiones de Minisync. Aquí tenemos unos ejemplos de pronto un poco más complejos de qué podemos llegar a hacer con las variables reificadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reificación en la variable B1 y decimos que B2 o B3. Entonces, B1 toma el valor de verdad respecto a esta operación que tenemos en el lado derecho. Podemos utilizar disyunciones, conjunciones, implicaciones. Recordemos que la implicación se hace con algo similar a una flechita, que sería el signo menos el signo de mayor, y podemos incluso utilizar, por ejemplo, la doble implicación. En este caso, las variables reificadas serían las que están a la derecha y está reificando sobre lo que está, perdón, las reificadas están a la izquierda y estamos reificando sobre las operaciones que están a la derecha. Ya para terminar esta introducción sobre lo que son reificaciones, es importante recalcar que en Minisync nosotros tenemos algo que se conocen como restricciones globales. Esas restricciones globales muchas tienen la forma de funciones o la podemos ver como predicados, imponen una restricción sobre un conjunto de variables. Entonces, es posible también reificar utilizando esas funciones o esos predicados que ya vienen por defecto en Minisync. Entonces, por ejemplo, está el clásico all different. Aquí estamos diciendo que todas las variables de X son diferentes y lo estamos reificando en una variable B. Es decir, que B va a ser verdadero si todas las variables de X son diferentes. Si existe por lo menos dos variables que tengan el mismo valor en X, entonces B va a ser falso. ¿Bien? Pero digamos que esto es la forma como uno escribe la restricción. No obstante, debe existir internamente en Minisync una restricción a la cual esto se pueda traducir. Es lo que conocemos como azúcar sintáctico. Entonces, esto que escribimos acá arriba equivale a tener una variable booleana y hacer un llamado a una función o una restricción global reificada con el arreglo de variables y con la variable sobre la cual estoy haciendo la reificación. Si ustedes van a los contenidos de lo que está, donde están las globales de Minisync internamente, se van a dar cuenta que muchas de las funciones también ofrecen una función reificada. No todas lo ofrecen, pero una gran mayoría tienen esta característica. Entonces tengan en cuenta que es posible reificar sobre sobre esas funciones globales. Es bueno también entender un poco por qué usar esta palabra. En inglés, reify, que es el verbo, significa como coger algo que es como abstracto y volverlo más concreto. Entonces, en este caso, lo que está sucediendo es que en nuestro lenguaje de modelamiento, las restricciones son como una cosa de alto nivel. Y esto lo que nos permite es que esas cosas que llamamos restricciones de alto nivel, las podamos también manipular. Entonces lo que hacemos es crear unas variables que asociamos a las restricciones. Y ahora podemos imponer como restricciones sobre las restricciones. Como imponiendo restricciones sobre las variables que están asociadas a las restricciones. Como las que ya mostró Robinson anteriormente. Uno ya puede contar que de 5 restricciones haya por lo menos 3 que se cumplan, o máximo 3 se cumplan, o imponer restricciones de lógica ya de que necesito
disyunciones, conjunciones, implicaciones, etcétera, porque las restricciones que eran como un elemento abstracto de nuestro lenguaje de modelamiento se volvieron concretas al reificarlas. Y por eso se llama que la variable b es la reificación de la restricción, porque la variable b es lo concreto que me permite trabajar sobre las restricciones.